Hoy vamos a hablarles de un tema que todos lo conocen. De pronto, no a profundidad, pero de una manera u otra usted ha escuchado hablar de esto. Hoy vamos a hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a meternos en escatología. Pero la segunda venida de Cristo es un tema tan profundo y tan extenso que hoy apenas vamos a tocarlo sesgadamente. Miren lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 13, versículo 26. Dice la Biblia: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. ¿En dónde vendrá? Yo quiero que mientras usted esté aquí escuchando, ponga atención a los versículos, porque la palabra es clave para la interpretación de estos momentos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y el versículo 27 dice: y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Padre, bendice estos tiempos. En el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo dirija este momento y que, Señor, esto sea más que un mensaje, una enseñanza que pueda, Señor, tener aplicación en nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mire, hermano, este es un tema tan interesante que incluso los cristianos desde el comienzo han estado inquietos con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo pasó por el templo de Jerusalén y le mostraron la majestuosidad del templo que había sido reconstruido por Herodes para congraciarse con los judíos, los discípulos del Señor le dijeron: Señor, mira qué hermosura. Y el Señor les decía: ¿sabe qué? De eso que ustedes dicen que es hermoso, no va a quedar piedra sobre piedra. Y él dijo: en 3 días lo voy a restaurar. Enseguida, inmediatamente los discípulos le dijeron: Señor, ¿y cuándo será eso? Muéstranos los tiempos. Yo pienso que desde que nosotros conocimos al Señor, siempre hemos estado inquietos preguntándonos cuál será el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Podemos en algunos aspectos doctrinales estar en desacuerdo unos con otros. La forma, el modo, el tiempo, si vendrá aquí, vendrá acá o vendrá acá. Posiciones que hay muchos teólogos que tienen, posiciones encontradas. Pero de una manera u otra, sea que no estemos de acuerdo con esta o con esta posición, todos estamos de acuerdo en algo: Cristo vendrá otra vez. Amén. Cristo vendrá otra vez. Hoy quiero decirles, vamos a hablar sobre unas evidencias bíblicas sobre la venida del Señor Jesucristo. Evidencias bíblicas. Y para las evidencias bíblicas vamos a mirar en primer lugar lo que dice el Nuevo Testamento. Ahí no está, pero quiero decirle, 1 de cada 25 versículos del Nuevo Testamento hablan de la venida del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos y en esos 260 capítulos aparece 318 veces mencionada la segunda venida del Señor Jesucristo. Miren la importancia. También se menciona la segunda venida de Cristo en todos los libros, menos en el libro de Gálatas,
porque el libro de Gálatas, el apóstol Pablo lo escribió a Galacia con respecto a una situación muy particular que se estaba viviendo entre los cristianos de aquella ciudad. También no se menciona en las cartas pequeñas. ¿Cuáles son las cartas pequeñas? Segunda y tercera de Juan. Y en la epístola de Filemón. Exceptuando esto que les acabo de mencionar, en el resto del Nuevo Testamento, los 4 evangelios mencionan la segunda venida de Cristo. El mismo Señor Jesucristo en los 4 evangelios y en el libro de Hechos de los Apóstoles menciona su segunda venida. Luego, nosotros vemos que en el Nuevo Testamento está saturado acerca de información correspondiente a la segunda venida de Cristo. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento de profecías concernientes a Cristo Jesús, la mayoría de esas profecías no hablan sino de la segunda venida de Cristo. Hay profetas como Isaías, como Amós, como Oseas, que precisa el tiempo de la venida de Cristo aquí a la tierra, pero como Cristo hombre. Amén, la humanidad de Cristo aquí en la tierra. Se habla del lugar donde nació, pero tú, Belén Efrata, pequeña eres, y ahí está, ¿verdad? También nos dice, pero Isaías, pero un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero habla del advenimiento de Cristo a la tierra por primera vez. De resto, todas las demás profecías del Antiguo Testamento tendientes a Cristo, lo que hablan es de su venida futura, de su segunda venida aquí en la tierra. Ahora, quiero decirles otra cosa. ¿Cómo será su segunda venida? La segunda venida, y cuando hablo de su segunda venida, hablo de venida visible de Cristo aquí a la tierra. La segunda venida visible. En el libro de Hebreos dice, todo ojo le verá. En el libro de Apocalipsis dice lo mismo, lo contemplarán. Entonces, la segunda venida de Cristo la podemos nosotros partir en dos partes. Así, partirla en 2 partes. La primera, el regreso de Cristo por sus santos. Y la segunda, el regreso de Cristo con sus santos. De esa manera podemos dividir la segunda venida de Cristo. Hoy, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a referirnos al regreso en las nubes de Cristo por sus santos. Ya tendremos oportunidad, antes de que se acabe el año, de seguir estudiando esta temática. Hay un diagrama que les he colocado, y ese diagrama muestra de una manera muy sencilla, muy simple, lo que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va desde el regreso de Cristo por sus santos, que está en la parte superior izquierda de las pantallas. Allí hay una flechita. Cristo desciende. ¿Dónde desciende Cristo? Cristo desciende a las nubes. Cuando Cristo desciende en las nubes, y quiero decirle, las nubes no significan nebulosas ni nada de eso que están en las galaxias, no. Estamos hablando de las nubes que están debajo de lo que es la parte de la atmósfera de la tierra. Cristo regresa por su pueblo en las nubes. Luego una flecha que va de la tierra hacia la nube, y es el rapto de los santos. El rapto de los santos. Desde ese momento hasta donde está la siguiente nube, hay un periodo cronológico, oye bien, cronológico,
de 7 años. 7 años. En esos 7 años se van a realizar las bodas del Cordero en los cielos. Cristo y sus santos en los cielos en las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren estar allá? Gloria a Dios. ¿Sabe? Mientras, acuérdense de algo, las festividades judías, las principales festividades judías, esas festividades duran 7 días. 7 días. Las fiestas de la semana, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, todo eso dura 7 días. Cuando Cristo venga, va a haber una gran fiesta, no de 7 días, sino de 7 años en los cielos, allí en las nubes estarán las bodas del Cordero. Mientras las bodas del Cordero se realicen en las nubes, aquí en la tierra habrán acontecimientos. Y esos acontecimientos son 3 años y medio de un periodo de tribulación y otros 3 años y medio en un periodo de gran tribulación. Cuando terminen los 7 años, entonces, allí ya está la última nube, la que está en la parte derecha de sus pantallas. Esa nube, hay una flecha hacia abajo y es el regreso de Cristo con sus santos a instaurar el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Si usted ha sido una persona, ¿verdad?, que ha recibido coronas, galardones en los cielos, lo más seguro es que le toque alcalde de alguna ciudad aquí en la tierra, en ese reino milenial. ¿Cuántos quieren ser alcaldes? Yo estoy orando al Señor para que me dé la oportunidad de ser alcalde de Barranquilla. 1000 años alcalde de Barranquilla, vamos a ver qué se puede hacer. Gloria a Dios. Ahora, otra pregunta que siempre nos hemos formulado: ¿cuándo será la segunda venida? ¿Cuándo será la segunda venida? Esa pregunta es un tema para una hora completa aquí de estudio bíblico. Por eso les dije, yo no voy a meterme en todo esto, porque todos los temas que yo les estoy tratando es un tema particular. Ahora, esa pregunta nos las hemos hecho nosotros infinidad de veces. ¿Cuándo será? Los testigos de Jehová dijeron que el Señor iba a venir en 1914 y muchos testigos de Jehová se fueron para una sede en Estados Unidos porque dijeron: aquí va a venir el Señor Jesucristo. Se lo quedaron esperando y para acomodar el cuento dijeron que es que ya había venido en forma invisible y que ya está invisible aquí en la tierra. Pues yo quiero decirles, eso es falso. Amén. Eso es falso. Cuando Cristo venga, la Biblia dice: todo ojo le verá. Nada de invisible. Aquí Cristo no necesita ser invisible. El hombre invisible es una película. Cristo no es película, Cristo es una verdad. Mire lo que dice Mateo 24. Mateo 24, 36 y 37 dice: nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Sigue diciendo Cristo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Sigue diciendo Cristo: cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. Yo hablé una hora aquí acerca de eso, como en los días de Noé. Y quiero decirles algo. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero el Señor nos ha dejado algunas indicaciones, indicativos. Es más, por ejemplo, mire un árbol de mango. ¿Cómo sabe usted que el árbol ya está próximo a empezar a sacar los manguitos?
Cuando empieza a florecerse todo el árbol del mango, empiezan a botar hojas y los que tienen palos de mango en la casa a recoger basura, ¿verdad? Bueno, cuando la florecita empieza a salir, es un indicativo que está próxima a la cosecha. Pues bien, eso, serie de indicativos nos ha dejado el Señor como unas pautas para determinar que su venida está próxima. Aquí dice como en los días de Noé. Lean la Biblia, lean lo que fue Noé, lean la Biblia con respecto a Hebreos capítulo 11 tocante a Noé y se darán cuenta que estamos viviendo esos días de Noé. Dice, como en los tiempos de Lot, como en los tiempos de Lot, miren lo que pasó con el sobrino de Abraham, dónde se metió, qué sucedió cuando los ángeles le fueron a avisar que saliera de allí, todos esos acontecimientos, y se dará cuenta usted que estamos viviendo en los últimos tiempos. Sigue diciendo Mateo 24, 42 al 44. Por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiere a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Hace un mes atrás aproximadamente, mi hijo Andrés en Barranquilla vive en un apartamento en un segundo piso. Ustedes saben el frío que hace en Barranquilla, ¿cierto? Bueno, él vive con otro muchacho en ese apartamento. Ellos dejan las puertas de las ventanas del comedor abiertas para que por ahí entre la brisa y refresque. Pues bien, una noche no se dieron cuenta, afortunadamente ninguno de los dos se levantó, estaban bien foqueados ahí, no sé si es que les echaron algo, alguna cosa. Se metieron los ladrones por esas ventanas. Al muchacho que vive con Andrés, el muchacho siempre duerme con su cuarto bien cerrado. Yo no sé cómo hace ese muchacho porque no tiene aire sino un ventilador, pero que coge y tranca ese cuarto. Pues le robaron una cicla de esas, como la tuya, así de esas, de cross. Le robaron esa bicicleta al muchacho, se entraron al cuarto, cogieron la cartera del muchacho, le quitaron todos los documentos, dice que aparecieron tirados en el piso, 300,000 pesos que estaban ahí en la cartera se lo quitaron al pelado, un reloj que el pelado tenía en una mesita se lo llevaron, a mi hijo también lo tocó el asesino. Mi hijo es músico. ¿Qué le robaron? Le robaron el computador donde él tenía todos sus programas para grabación, algunos proyectos en los que estaba trabajando, todo eso. Una tablet que él tenía donde también tiene sus cosas, se metieron al cuarto, le abrieron la cartera y lo que encontraron fueron 20,000 pesos, se lo llevaron también. Mejor dicho, le robaron todo eso. Ahora, ¿qué les quiero decir? Se levantaron en la mañana siguiente y se dieron cuenta que los habían robado. ¿Ya? Mi hijo tiene una gata siamés, bonita, grandota, pero las gatas no ladran. Las gatas no ladran. Al contrario, estoy seguro que el ladrón estaba sacando las cosas y la gata recostándosele aquí al ladrón. ¿Sabe? Cuando ellos se despertaron, se dieron cuenta que les habían robado. ¿A qué traigo esto a colación? Queridos hermanos, hoy hay muchos cristianos que están durmiéndose en sus laureles, pensando que Cristo aún no viene. Pero en cualquier momento
Cristo vendrá y si tú estás dormido te quedas. Así de simple, así de simple. Por eso nosotros tenemos que estar alertas como aquellas mujeres que tenían su aceite o sea, no solamente tenían aceite en las lámparas, sino que también tenían un frasquito con un depósito por si se acababa el aceite de la lámpara. ¿Sabe? Tenemos que estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que las señales ya están dadas para la venida de Cristo. Cristo puede venir en cualquier momento. Cristo puede venir ahora, como dice el video. En estos momentos el predicador estaba. Cristo puede venir mañana, puede venir dentro de una hora, puede... Y paso, no eso, y el tipo de güey. ¿Cuándo será su segunda venida? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo será el tiempo de su segunda venida? Dice la Biblia, eso no está en los textos, pero la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando la vid comience a dar sus frutos, el tiempo de la vendimia está cerca. La vid siempre ha sido tipo del pueblo de Israel. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el año 1948, las Naciones Unidas le dieron estatus de país a Israel. Una generación por lo general son 70 años. 1948, súmele 70 años. ¿Cuánto da? 2018. Estamos en el 2016. Ahora, estoy haciendo aquí cábalas, suposiciones. No les estoy diciendo en el 2018 viene. No. Pero el Señor dice, ¿verdad?, que cuando la vid ya empieza a despuntar, a echar sus florecitas, es para que el tiempo de la cosecha está lista, el tiempo de recoger los frutos está listo. Yo les comenté hace unos días lo que el Señor me mostró ahorita en el mes de agosto en Barranquilla, con una generación. Me dice, esta es la última generación sobre la tierra. O sea, estamos hablando de la última generación, póngale 70 años más, no sé, pueden ser más, menos, pueden ser instantes, pero la venida del Señor está muy próxima, queridos hermanos. Ahora, cuando Cristo venga, vuelvo y repito, en la gráfica están los acontecimientos, y el primer acontecimiento es el regreso de Cristo por sus santos. El regreso de Cristo por sus santos. No Juan Manuel, sino por los santos en Cristo. Amén. Y como esto, oigan bien lo que les quiero decir, esto no es que yo lo dije, yo creo y yo supongo, no. Todo lo que yo estoy diciendo es porque la Biblia lo confirma. Por eso usted va a ver que hoy todo lo que vamos a tener aquí es puro texto bíblico. La Biblia lo dice. El regreso de Cristo por sus santos. Y para hablar del regreso de Cristo por sus santos vamos a dividirlo así. En primer lugar, es el cumplimiento de una promesa. Es el cumplimiento de una promesa. Mire lo que dice Juan 14:3. Después de esto, el Señor Jesucristo hablando con los discípulos, después de esto, volveré a llevarlos conmigo. Así estaremos juntos, dice el Señor. Pero también en el libro de Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11, cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos, ¿verdad?, que todos estaban, y no solamente estaban los discípulos, los 11, viendo hacia el cielo, sino
había una gran multitud allí de los seguidores de Cristo mirando para arriba. Cristo se iba, es como cuando alguien se va de viaje, ¿verdad? Y que se va en una flota, la Macarena, ¿cómo se llama? La Sugamuzzi, o qué sé yo. Entonces arranca y la gente por la ventanilla diciendo adiós y los que están acá abajo diciendo adiós y todo el mundo aquí, tanto los de la ventanilla como los de acá llorando y el bus arrancando y todo. Bueno, así estaban los discípulos del Señor. Así estaban los discípulos del Señor, mirando para arriba, y de pronto dice la Biblia, mientras tanto, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces, aquellos 2 les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Así como se ha ido al cielo, un día volverá. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan algo. ¿Cuánto tiempo anduvo Cristo con sus discípulos, con las mujeres que le seguían, con todo esto? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio casi. Durante 3 años y medio tú logras conocer a una persona. Es tiempo más que suficiente para que tú conozcas a una persona. Más si le seguías de un lado para otro y todos los días andabas con él. O sea, tú sabes por el timbre de la voz, por sus facciones, que esa es la persona. Cuando Cristo resucita, la mujer que estaba allí, que era la que estaba con Cristo para arriba y para abajo después de que Cristo la libró de ser apedreada, María Magdalena, ve al Cristo resucitado y lo confunde con el cuidador del cementerio. Oye, ¿dónde has puesto al maestro? No lo reconoció. Cuando Cristo resucita y van 2 de sus discípulos camino a Emaús y él se les pone a la pata y empieza a hablar con ellos, no lo identificaron. No sabían que era el Cristo resucitado. Y te voy a decir por qué. Porque una cosa era el cuerpo de Cristo mientras estaba aquí en la tierra y otra era el cuerpo de Cristo después de su resurrección y ascendiendo al Padre, bajó con un cuerpo glorificado, diferente al que tenía anteriormente. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que cuando nosotros, sea que resucitemos o sea que seamos transformados, estaremos con un cuerpo glorificado diferente al que actualmente tenemos. Amén. Amén. Alguien un día me preguntó, pastor, ¿y será que mi abuelo que fue un cristiano de esos bien buenos, será que un día en el cielo yo voy a ver a mi abuelo otra vez? Y bueno, de que nos encontremos allá con todo el mundo, vaya y venga, allá estará tu abuelo. Pero lo único que le quiero decir es que en el transcurso de la historia hay millones y millones y millones y millones y millones y millones de seres que han muerto en Cristo, que un día resucitarán y estarán con Cristo, y cuerpo glorificado. Vaya, será un trabajo eterno buscar a nuestro abuelo allá entre todas estas personas, ¿verdad? Es un buen trabajo para no estar de ocioso en los cielos. Ahí se la dejo. Ahora, miren ustedes, hay 2 versículos que me hablan de esa promesa. Dios nos dio una promesa, Cristo vendrá otra vez. Ahora, en segundo lugar, el regreso por sus santos será un evento instantáneo. Amén. Un evento instantáneo. Lucas 17:24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.
le hago una pregunta a usted. En una noche, vamos a poner una noche de tormenta, ¿verdad? Cuando las nubes están bien cargadas, usted sabe, usted puede decir, bueno, un relámpago va a salir de este lado o va a salir de este lado. ¿Usted puede calcular eso? No, él sale por cualquier lado. Ahora, el relámpago sale, se ve el lamparón, el haz de luz y desaparece. Si está cerca, el ruido es inmediato; si está lejos, puede tardar un tiempo. Pero el relámpago desaparece. Así será la venida del Señor Jesucristo, como un relámpago, instantáneo y en cualquier lugar. Pero también hay otro texto que dice, en 1 Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hasta ahí, no siga leyendo, hasta ahí. Abre y cierre el ojo. Ya llegó Cristo. Ya usted se fue para el cielo. Así. ¿Alguien de ustedes ha visto la película Dejados Atrás? Un tipo que era un piloto. ¿Sí? Bueno, ese es uno, y ahora hay una nueva, La Dejados Atrás de hoy trabaja, ¿cómo que se llama Bueno, hay una nueva. La Dejados Atrás de antes escucha. Ahora hay una más nuevita, con actores de Hollywood. Y ahí narra, si usted no se ha visto, búsquela, en YouTube está. Ya esa película es tan vieja que ya es gratis, la tiran ahí en YouTube para que todo el mundo la vea. Dejados Atrás. Y ahí narran lo que es ese acontecimiento. En un abrir y cerrar de ojos. De pronto la persona está aquí y ¡pah!, se oye como el choque de un avión supersónico que pasa, y de pronto el pantalón y la camisa se descuelgan y caen en el piso. Ay, fulanito se fue con el Señor. En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, sigamos. ¿Cuál va a ser el orden de los eventos? El orden de los eventos. O sea, de la venida de Cristo por sus santos. ¿Cómo va a ser el orden de los eventos? En primer lugar, Dios dará la orden y sonará la trompeta. Oye bien, Dios dará la orden y sonará la trompeta. La palabra de Dios dice, 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. El apóstol hace énfasis en esto, porque se tocará la trompeta. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, el versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis dice que hay 7 trompetas. Y el séptimo ángel, o sea, el último, tocó la trompeta final de la que me está hablando Pablo en Corintios. Y dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Sonará una trompeta y allí comenzará el evento de la segunda venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Sonará la trompeta. Ese es el primero de los eventos de la segunda venida. Luego el segundo, Cristo descenderá del cielo
Cristo descenderá del cielo. Quiero aquí decirles algo. Hubo un hombre, dice la Escritura, que fue llevado al tercer cielo. ¿Quién fue? Pablo. Un hombre que fue llevado al tercer cielo. Y en el tercer cielo Dios le mostró cosas que le fueron prohibidas comunicar a los hombres. Imagínense todo lo que se comió Pablo. Pero, oigan bien, pero parte de esas cosas Pablo nos las ha revelado. Y esto está aquí en la segunda venida de Cristo. Cuando nosotros hablamos de cielos, en la Biblia se mencionan 3 cielos. La Biblia menciona 3 cielos. El cielo que nosotros vemos, que es hasta donde termina nuestra atmósfera, es el cielo, la capa de oxígeno, ¿verdad? Donde están las nubes, ese es el primer cielo. Luego hay un segundo cielo y es el cielo donde están las estrellas, las constelaciones, las galaxias y todo lo que hoy, gracias a la ciencia, a los grandes telescopios y todas estas cosas, se han podido determinar la expansión del universo, estrellas que quedan a millones de años luz aquí de la Tierra en distancia, y hay un tercer cielo. Y ese tercer cielo es donde están los seres espirituales. Y no les quiero decir que aquí está el primero, aquí está el segundo y aquí está el tercero. No, el tercer cielo puede abarcar todo. Pero cuando la Biblia dice que Cristo descenderá del cielo, hago referencia que es desde el tercer cielo de la esfera espiritual donde bajará Cristo. Amén. La Biblia dice, miren, hombres de Galilea, Hechos 1:11 nuevamente, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Un día volverá. Y ahí está la gráfica que yo les puse anteriormente. Cristo bajando del tercer cielo a las nubes, al primer cielo, donde nosotros estamos. Luego, la serie de acontecimientos sigue y dice en Primera de Tesalonicenses 4:17. Mira lo que dice. Seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿dónde? En las nubes. ¿Cuál es el objetivo de ser arrebatados y llevados a las nubes? Sigue diciendo Pablo en Tesalonicenses, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Quiero decirte algo, y yo veo las caras. De pronto usted hoy estaba tratando de, o estaba expectante, esperando recibir algún mensaje diciéndole que te va a ir bien, que te vas a ganar los 35,000 millones del baloto, que en tu casa las cosas se iban a arreglar. ¿Sabe? Para el Señor, eso es lo de menos. Para el Señor es más importante que tú entiendas esto y te prepares porque Cristo venga. Cuando Cristo venga y tú no entiendes esto y estés desapercibido, aquí no hay baloto que valga. Amén. Llegará hasta las nubes. Y luego viene algo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjense ustedes algo. Si nosotros vamos a hablar aquí y me está diciendo, oye, hay resurrección, quiero decirle, esta no es ni la primera ni la última. En el orden de las resurrecciones hay como 5 resurrecciones. Ah, pero Cristo resucitó a Lázaro. Sí, pero Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir.
El hijo de la tsunamita volvió a morir. Esa no es la resurrección de la que estamos hablando nosotros. Nosotros estamos hablando de una resurrección en la que los que están muertos, oigan bien, en Cristo, hago esta referencia, en Cristo, porque los que están sin Cristo un día también van a resucitar. Pero esa resurrección es una resurrección de condenación. Esta resurrección en Cristo es una resurrección de glorificación. Los que están en Cristo resucitarán primero. Hay como 5, algún día les compartiré el orden de las resurrecciones. Hay como 5 resurrecciones. Mire lo que dice en 1 Corintios 15, 52. Métase aquí, el versículo anterior, pónmelo. Dice, los muertos en. Esa palabra, ese artículo es importante. Ese artículo indica dentro de, en. ¿Verdad? ¿Dónde está la carta? En la cajita, dentro de la cajita. Los muertos en Cristo, los que están dentro de Cristo, entienda eso. Sigue, ahora sí. 1 Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles. Y yo quiero decirles algo a ustedes acá. ¿Qué días en un funeral, estaba en un funeral y la persona que murió, la cremaron? Se levantó un hijo de Dios, ¿verdad? Diciendo, pues, pastor, eso es antibíblico, que la quemen, que no sé qué, y ahora cómo va a resucitar, que no sé qué, que los huesos, que si sé cuándo. ¿Cuál es hueso, hermano? ¿Tú crees que Adán a estas alturas tenga huesos por ahí? ¿Tú crees que Abraham, con todos los santos y que fue, todavía habrá algún hueso de Abraham por ahí? Si es que ya ni algún carro por ahí no se lo ha llevado en gasolina y se ha ido, porque la gasolina es un combustible fósil. Entonces, quiero decirles algo, hermano. Nosotros aquí estamos en la tierra. El día que tú mueras, te entierren, te quemen, te ahogues, te cuelguen en un palo, te maten y con una sierra y te mochen en 1000 pedacitos, Dios tiene el poder para rearmarte nuevamente, estés como estés. Amén. Amén. Yo le decía a esta persona, la costumbre de antes, a Cristo lo colgaron en un madero y lo metieron en una sepultura, pero la costumbre de antes era incinerar a los muertos para evitar contagios y plagas. Esa era la costumbre antes, incinerar a los muertos. Así que dejemos eso ahí. Ahora, cuando habla aquí, ¿verdad? Seremos resucitados incorruptibles. La palabra resurrección es la palabra que lleva el nombre de la preciosa canción que cantamos hace un momento, Anástasis. Y esa palabra significa levantarse y ponerse en pie. Cuando suena la trompeta, querido hermano, oye bien, cuando suena la trompeta, porque va a ser algo simultáneo, cuando suene la trompeta, Cristo baja, pero al mismo tiempo que esté sonando la trompeta, los muertos resucitan y suben a las nubes. Es algo simultáneo. ¿Qué le dijo Cristo a Lázaro cuando estaba 4 días muerto ya en la tumba? Levántate, Lázaro, sal fuera. De la misma manera, el poder y la autoridad sobre la vida que tiene Dios Padre
hace eso, no importa que tú hayas muerto 15,000 años atrás. Amén. En Primera de Tesalonicenses 4:14 dice algo interesante. Dice, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. ¿Resucitará a quiénes? En primer lugar, a los que vivieron, y segundo, a los que vivieron confiando en Cristo Jesús. O sea que ahí no todos van para el cielo. No todos van a resucitar. No es que todo el planeta va a resucitar y va para el cielo. No, los que vivieron y confiaron en Cristo Jesús. Amén. Y aquí quiero decirte algo. Cuando los primeros cristianos empezaron a morirse, ¿verdad? Los primeros cristianos empezaron a organizar unos sitios especiales para enterrar a sus muertos. ¿Por qué? Porque no los dejaban enterrar en otros lugares. Cosas, por ejemplo, Bucaramanga 50 años atrás, en el cementerio central no dejaban que los evangélicos se enterraran, porque ese era un cementerio católico. Entonces, los primeros cristianos empezaron a tener ese mismo problema y buscaron un lugar donde podían enterrar a sus muertos y lo llamaron coimeterión. Coimeterión. Con el paso del tiempo, esa palabra llegó a nosotros con el nombre de cementerio. Y es un lugar de descanso, es un lugar de reposo. Cuando alguien muere en Cristo, cuando alguien confía y cree en Cristo y muere, esa persona, la Biblia dice, duerme esperando la bienaventuranza futura. Cuando tú estás dormido, tú no sientes nada, como les dije yo, que estos dos muchachos se foquearon, llegaron los ladrones, se hubieran robado más cosas, pero ellos no sintieron nada, igual. Pero cuando suena la trompeta, y cuando el grito es levántate, entonces ahí sí, puede estar como sea, polvo, ahogado, serruchado, lo que sea, Dios tiene el poder. Dios no le dijo a Jeremías, profetiza sobre los huesos y vivirán. Y era un valle de huesos secos en gran manera, o sea, hacía años que estaban los huesos ahí. Y empezaron a juntarse por allá, el huesito aquel con el pie, este es de este pie, como si estuvieras armando un rompecabezas. ¿Sabe? Y otra cosa, en primer lugar, los muertos en Cristo resucitarán. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Oye bien, los que son de Cristo. Amén. Marcos capítulo 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, ¿ya entiende qué va a hacer usted cuando resucite? Que Tania me voy a encontrar con Miguelón, no. Serán como los ángeles. Amén. Y en Hebreos dice que nosotros seremos superiores a los ángeles. Amén. Y por último, primero unos resucitan los muertos, luego los que estén vivos en ese momento serán transformados.
y vamos a hablar de la transformación de los creyentes. En 1 de Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La palabra arrebatados es la palabra griega arpasos. Y la palabra arpazo significa coger por la fuerza, arrebatar. De allí es donde viene la palabra que con respecto a la segunda venida nosotros conocemos como el rapto de la iglesia. En 1 de Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa palabra transformados, la palabra es en el griego alazo y dice hacer diferente, mudar, cambiar. Porque este cuerpo, y ahora lo vamos a ver, Pablo nos da más señales acerca de lo que va a ocurrir en 1 de Corintios 15, 53, 54 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, que este cuerpo que se lo comen los gusanos, corruptible, se tiene que vestir de incorrupción para poder subir al cielo. Y ese cuerpo incorruptible quizás no será el mismo que tenemos actualmente. Quizás no será el mismo, ¿verdad? El que tenemos nosotros actualmente. Pero quiero decirle algo. Este es un proceso que dura esto, que dura este sonido. Este es un proceso en un abrir y cerrar de ojos. Y por último, dice la Biblia, ¿todo esto para qué? Para recibir al Señor en las nubes. Y sigue diciendo: seremos arrebatados juntamente con ellos, tanto los resucitados como los transformados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos como. Y así estaremos como. Siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Y esa es la bendición que nosotros debemos entender que tenemos aquí. Nosotros en este mundo, como dice Pedro, somos advenedizos. En este mundo nosotros estamos de paso. ¿Por qué? Porque nosotros en este mundo de paso es un punto de preparación para algo futuro más grande. Amén. Y termina el texto, la idea de Pablo diciendo: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y allí termino lo que es el principio de la venida del Señor Jesucristo. Como les dije, esto es algo muy extenso y que poco a poco estaremos hablando de él. Pero quiero decirle, iglesia, preocúpese para que cuando esto venga, cuando esto acontezca, usted pueda ser uno de los que estén en el cielo con el Señor. Aliéntense los unos a los otros con estas palabras.